¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hoy día vamos a ver todo lo relacionado a la economía política de la política comercial. Y aquí vamos a hablar sobre los argumentos a favor del libre comercio, sobre el bienestar social contra el libre comercio, distribución de la renta y política comercial y también de los negocios internacionales. A ver, un momentito. Buenas noches a todos. Ahora sí. Entonces empezamos con esta parte, ¿no? El sistema político y el sistema económico dice que es un ciclo perpetuo. ¿Por qué? Porque estos dos sistemas siempre van a estar muy relacionados, la parte económica con la parte política. Ya por eso que siempre los dos van de la mano. O sea, todas las políticas que nosotros apliquemos en el país van a tener algún impacto, ya sea positivo o negativo, en la parte económica de un país. Cambios en la política comercial generan fuertes efectos distributivos y en consecuencia, grupos enfrentados en torno al libre comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros realizamos cambios en nuestra política comercial, entonces esto va a generar algún impacto en la economía de los comerciantes. Aquí también tenemos que la política comercial y el sistema político es cuando el gobierno define impuestos y subsidios. Y esto está influido por ¿qué cosa? Por el bienestar de los consumidores y los grupos de presión que influencian o que influyen en su accionar. Ya, acá no es influencian, aquí es influyen. Listo, influyen su accionar. Listo. Entonces aquí vemos este tema, por ejemplo, que está muy relacionado en la actualidad, ¿sí o no? Entonces, recuerda acá que la política de todo país siempre va a estar enfocada en ¿qué cosa? En mejorar el bienestar de los consumidores, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el gobierno. Tratar de reducir el impacto, ¿no? De esta crisis sanitaria que estamos teniendo en el mundo. Y también existen, ¿qué cosa? Los grupos de presión que influyen su accionar, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de lo que pasó con la CONFIEP, ¿no? Que prácticamente el Estado como que le está dando un tipo de luz verde para, no tanto para despedir personal, ¿no? Pero sí como para realizar algunos congelamientos en función al trabajo y a los salarios. Ahora sí. Si tienen alguna dificultad al momento de escucharme, me escriben, ¿ya? Aquí los voy a estar leyendo. Ahora sí. Entonces acá dice, ¿no? El gobierno desea ganar votos para mantenerse en el poder, para eso busca el bienestar de los consumidores y agentes económicos. Entonces vamos a ver quiénes son los agentes económicos. Agentes económicos. Veamos. Listo. Entonces los agentes económicos son aquellos que toman decisiones. Generalmente existen dos. ¿Ya? O sí, generalmente son dos y algunos dicen que son tres. ¿Ya? Entonces lo vamos a citar. ¿Quiénes son estos agentes económicos? Primero tenemos a las familias, que somos nosotros, somos agentes tomadores de decisiones. También tenemos a las empresas, correcto, que lo que van a hacer es gestionar los recursos de la empresa de manera eficiente, de modo que se reduzcan los costos y que a través de las ventas se busquen maximizar los ingresos y las ganancias. Y el otro agente tomador de decisiones es el Estado. Listo. Entonces ahí tenemos nuestros agentes económicos. ¿Correcto? Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? La economía política de la política comercial construye una explicación positiva de este fenómeno. Dice, se trata de explicar el comportamiento del gobierno privado, y los agentes privados. Entonces vamos a ver. Hablamos aquí de la política comercial.
Correcto. Entonces, son herramientas que utiliza el Estado para alcanzar ciertos objetivos en materia de comercio exterior. Listo. Como por ejemplo, lo que puede buscar es ¿qué cosa? Realizar medidas proteccionistas, como lo que hizo en una época Donald Trump, ¿no? Medidas proteccionistas. Buenas tardes, a ver. Buenas tardes a todos. Correcto, señorita Sheila y joven Manuel. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las medidas proteccionistas, que lo que van a buscar que es restringir las importaciones, ¿sí o no? ¿Para qué cosa? Para mejorar el bienestar de la industria nacional. Entonces ahí estaríamos hablando de qué cosa, de las empresas y también de las familias, ¿no? ¿Y quién fue el que tomó esta decisión? El Estado. Entonces aquí tenemos uno de los agentes económicos. Correcto. Entonces aquí tenemos las medidas proteccionistas. También a ver, ya, correcto. Aquí también puede realizar operaciones de mercado abierto, como por ejemplo compra y venta de divisas, también venta de bonos, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí vemos que este tipo de políticas lo que busca es mejorar el bienestar de nuestra población. Correcto, por eso te dice acá, la economía política y la política comercial casi siempre va a estar a favor del libre comercio. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es recomendable o no aplicar el proteccionismo? Pues eso va a depender de cada estado, ¿correcto? Eso depende de cada uno. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos modelos económicos, ¿no? Aquí vemos al señor AG, ¿no? Que dice, estatizan bancos y financieras, dice, cierran casas de cambio y prohíben venta callejera de dólares, todos los ahorros están garantizados. Esto fue mentira porque en una época tomaron el dinero o los dólares de los ahorristas, levantarán el estado de emergencia en Ayacucho, etc. Entonces aquí tenemos algunos modelos económicos. Vamos a poner acá. Modelo económico. Recuerda que esto vendría a ser una abstracción de la realidad, que lo que va a hacer que es, busca entender los fenómenos que ocurren en una economía. Listo. Como por ejemplo el modelo de la oferta y la demanda, el modelo de movilidad perfecta de capitales, también tenemos el modelo para economía abierta, para economía cerrada, etc. Entonces, lo que buscan estos modelos es explicar los modelos explicar los fenómenos que ocurren en una economía. ¿Para qué? Para que sea fácil de entender. ¿Correcto? ¿Listo? Si tienen alguna duda, normal, me avisan. Entonces aquí tenemos un modelo que te dice que es el modelo económico heterodoxo. Esta palabra heterodoxo quiere decir que es un modelo económico desordenado. Y estos modelos económicos suelen tener unas características, ¿no? Es un sistema populista, demagógico, intervencionista. Bueno, en el caso de Alan García, el Estado asumió el control de la economía y limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Entonces, recuerda que la deuda externa ya es un préstamo que se solicita generalmente al Banco Mundial o también al Fondo Monetario Internacional.
¿Ya? Y esto se suele pagar ¿con qué cosa? Con nuestras exportaciones generalmente. O sea, cierto porcentaje de esto se va a utilizar para cancelar nuestra deuda externa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente Alan García lo que hizo fue restringir o limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. ¿Y qué pasó? Cuando nosotros estamos dispuestos a dar menos dinero para pagar nuestras deudas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees que va a ocurrir ahí? ¿Mm? Ahí lo que va a pasar es lo siguiente, que vamos a hacer potenciales clientes morosos. ¿Eso qué quiere decir? Que cabe la posibilidad que no vamos a poder pagar nuestras deudas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? El Perú fue declarado por el Fondo Monetario Internacional país inelegible, o sea, no vamos a tener acceso a nuevos créditos. Entonces, como ves acá, se cerró el acceso a nuevos créditos, se espantó la inversión extranjera, justamente por las estatizaciones que se realizaron en ese gobierno, y Perú es considerado un país de riesgo crediticio. Entonces vamos a ver acá, con respecto a la inversión extranjera. Lo que busca el inversor, ¿qué es? ¿Ya? Lo que va a buscar el inversor es lo siguiente, es estabilidad macroeconómica. ¿Qué más? Condiciones favorables, o sea que el Estado no sea tan cerrado en ese aspecto. Aquí también va a haber, ¿qué cosa? El riesgo país. Entonces, en esa época, el riesgo país fue elevado. Entonces, a mayor riesgo país, automáticamente la inversión extranjera se retira. Ya no quieren invertir en nuestro país. Entonces, si no hay inversión extranjera, ¿qué es lo que va a pasar? No van a haber obras, no va a haber nada de esas cosas. Entonces, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Nosotros, ¿sí o no? Correcto, nosotros nos vamos a perjudicar porque no vamos a tener dinero para consumir. Entonces el consumo es una de las variables de nuestro PBI. Entonces si ocurre eso, nuestro PBI cae. Así es simple. Asimismo, ¿qué es lo que pasó en este modelo económico? Aumenta los sueldos de empleados e incrementó el salario mínimo. Objetivo, aumentar el poder adquisitivo. Y asimismo se generaron subsidios de productos de primera necesidad. Entonces vamos a ver otro término. El subsidio es el pago parcial de parte del Estado al precio de un producto. Entonces, si nosotros subsidiamos, ¿ya qué es lo que va a pasar? Recuerda que el Estado tiene lo siguiente. El Estado tiene ingresos y gastos, ¿sí o no? Entonces, recuerda que los ingresos, ¿de dónde provienen? Los ingresos provienen de los impuestos. ¿Correcto? Listo. Entonces, todos los ingresos que obtiene el Estado vienen de los impuestos. ¿Y los gastos, de dónde van a venir? Bueno, los gastos en este caso vendrían a ser, el pago a funcionarios públicos, el pago a los, entendamos por funcionario público, los médicos, los docentes, los profesores, la policía, congresistas, presidente, etcétera. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Aparte de esto, ¿sí? Nosotros también podemos hacer lo siguiente. Podemos pagar a funcionarios públicos y también podemos realizar, ¿qué cosas? Transferencias.
transferencias a las personas, etcétera, también podemos realizar los subsidios, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si los ingresos del Estado son mayores que los gastos del Estado? Vamos a poner acá. Si el ingreso es menor que el gasto del Estado, entonces a esto se le conoce como superávit fiscal. ¿Correcto? Caso contrario, si el ingreso del Estado es... perdón, un ratito, ya me di cuenta. Ya. Si el ingreso del Estado es menor que el gasto, es un déficit. Ya está. Listo. Y aquí sería un superávit. ¿Correcto? Entonces, sí. Este indicador no es bueno. Si nosotros nos mantenemos en déficit fiscal, entonces es un mal indicador de nuestra economía. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento que nosotros no vamos a poder cumplir con todos los gastos del Estado. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que solicitar préstamos. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó en ese entonces? El Perú fue declarado como país inelegible y también como no sujeto de crédito. Entonces, se agrava el problema, se agrava la situación en ese entonces. Listo. La economía política del comercio. Dice, política comercial óptima. El comercio produce generalmente ganadores y perdedores. Bueno, eso sí lo sabemos. El gobierno debe de alguna manera sopesar la ganancia de una persona frente a la pérdida de otra. Dice, a quienes defiende el gobierno, efectos de la distribución de la renta, comercio abierto versus comercio cerrado y política mezclada en las decisiones económicas. Entonces, la política comercial en sí lo que busca es esto, correcto, generar el bienestar de toda la población. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Puede restringir las importaciones, puede impulsar las exportaciones, también puede incrementar la producción para que de ese modo podamos exportar más o también podemos importar más, etc. Entonces, todo va a depender de la política que aplique el Estado. Entonces, acá tenemos el libre comercio o libertad de comercio. Dice, es un concepto económico que puede entenderse hacia el comercio interior y hacia el comercio exterior. Hacia el interior es equivalente a la libertad de la empresa en una economía del libre mercado. Correcto. Entonces, el comercio interior vendría a ser, en este caso, las transacciones que se realizan dentro de nuestro país, y hacia el exterior vendría a ser la libertad de comercio. Correcto. La libertad de comercio. A ver, un momentito. Profesor. Ya está. Ahora sí. Listo. Entonces, en el ámbito del comercio exterior, dice, el comercio libre es la vía opuesta al proteccionismo. O sea, ¿qué es lo que busca el comercio libre? Simplemente comercio libre de proteccionismo. O sea, nosotros simplemente no vamos a proteger la industria. Simplemente dejamos que toda la mercadería entre y salga, ¿no? En función al flujo de comercio y a las necesidades o a los requerimientos tanto de la oferta como de la demanda. Y se basa en la ausencia de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales. Entonces vamos a ver este término que me ha gustado. Barreras comerciales. ¿Qué es una barrera comercial? ¿Son qué cosa? Mecanismos que buscan restringir el ingreso de mercancía del exterior al mercado interno. ¿Qué tipo de barreras comerciales podemos aplicar? Por ejemplo, barreras arancelarias,
y las barreras no arancelarias. ¿Y cuáles son las no arancelarias? ¿Te acuerdas? ¿Mm? ¿Cuáles eran las medidas fitosanitarias? Las cuotas de importación también, ¿ya? Las cuotas de importación, y algunas medidas extraordinarias. Ya depende de cada estado qué tipo de barreras van a aplicar. Pero recuerda que si tú, por ejemplo, tienes un tratado de libre comercio con un determinado país, tú no podrías aplicar aranceles porque estarías yendo en contra de ese TLC. Entonces, si tú quieres restringir las importaciones, lo que puedes aplicar son barreras no arancelarias, salvo que en el TLC esté especificado. Pero generalmente no está porque en sí el objetivo del Tratado de Libre Comercio es eliminar las barreras arancelarias y lo va haciendo de manera progresiva. Generalmente a 5 o 10 años, ¿no? Después de la firma del TLC. ¿Por qué? Porque lo que buscan es ir reduciendo de manera progresiva el porcentaje que se le aplican a los productos cuando ingresan del exterior. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, dice, el libre comercio tiene lugar entre países cuando no existen barreras que impidan la libertad de comercio. Bienes y servicios se mueven libremente entre los países. Correcto, nosotros hablamos de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que busca el Tratado de Libre Comercio. El TLC lo que busca es generar un libre comercio. ¿Para qué? Para que la mercadería de Perú entre al país de destino y los productos de ese país puedan ingresar al nuestro. Listo. Entonces, dice, el comercio internacional es a menudo restringido por diferentes impuestos nacionales, aranceles, impuestos a los bienes exportados e importados, así como otras regulaciones no monetarias sobre bienes importados. El libre comercio se opone a todas estas restricciones. Correcto, entonces el Tratado de Libre Comercio en sí lo que busca es libertad en el comercio. Entonces, como ves acá, la industria naciente necesita protegerse contra las ventajas de las importaciones de industrias que manejan economías a escala. Entonces aquí viene la disyuntiva, pues. Tú buscas el TLC, pero también tienes que proteger a tus productores nacionales. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer ahí? Dice, la industria naciente necesita protegerse contra las ventajas de las importaciones de industrias que manejan economías a escala. ¿Qué es economías a escala? Se refiere a incrementar la producción a menor costo. O sea, ¿qué quiere decir? Mi producción sube, pero mis costos bajan. Generalmente los que suelen bajar, los primeros costos que se pueden reducir ahí son los costos fijos. Correcto, cuando tú incrementas la producción, automáticamente estás reduciendo costos fijos. Pero una economía de escala es aquella que puede alcanzar ese tipo de situaciones. ¿Y de qué va a depender eso? Del nivel de preparación, de capacitación que van a tener los trabajadores y también de la tecnología y de la capacidad productiva que tiene esta empresa. ¿Listo? Argumentos a favor del libre comercio. A ver un ratito. Correcto. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costos por unidad producida se reducen. Exacto. O sea, es la capacidad que va a tener una empresa cuando alcance un nivel óptimo de producción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando se alcanza el nivel óptimo de producción, significa, correcto, significa que la empresa se encuentra en la segunda etapa de producción. ¿Qué quiere decir? En esa segunda etapa de producción ya es donde la empresa está utilizando con eficiencia todos los recursos que tiene esta misma empresa.
Entonces, economía de escala significa eso. Cuando la empresa utiliza con eficiencia todos los recursos y a la vez, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que yo aumente mi producción, mis costos van a bajar. Entonces, si ocurren estas dos situaciones, entonces nuestra economía opera bajo economías de escala. Por eso dice acá, sus costos por unidad producida se reducen. ¿Correcto? Entonces dicen, argumentos a favor del libre comercio. ¿Qué es lo que suelen decir muchos economistas, muchos colegas? Argumentan que el libre comercio mejora la calidad de vida, ¿correcto? Otros argumentan que el libre comercio permite a los países desarrollados explotar a los países del tercer mundo, destruyendo la economía local de estos países. Bueno, también es una postura respetable. Dicen acá, en contraposición se ha dicho que el libre comercio afecta al mundo por la pérdida de empleos de las naciones, los cuales se mueven a otros países. Ya, esto también va a depender de qué cosa. Va a depender del nivel de cooperación, perdón, de los acuerdos que realicen estos países y también del nivel de, ¿cómo se llama eso? Ya, el nivel de integración económica. Recuerda que en los procesos de integración hay distintos niveles. Entonces, conforme vaya mejorando nuestro proceso de integración, conforme vayamos subiendo de nivel, entonces las restricciones van a ser menores. Va a llegar el momento en el que, por ejemplo, se forme una unión económica en América. Entonces, todas las personas que viven en Perú, si gustan, pueden ir a trabajar a Chile, a Argentina, a Colombia. Correcto, entonces, esa es parte de la globalización. Por eso dice acá, en contraposición se ha dicho que el libre comercio afecta al mundo por la pérdida de empleo entre las naciones, los cuales se mueven a otros países. ¿Y justamente por qué se mueven a otros países? Por la globalización. Entonces, ese es uno de los motivos por el que la globalización no es al 100% beneficiosa para los países, porque esto ha traído consigo, ¿qué cosa? Fuga de talentos también. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta que hacer? ¿O todo está más claro que el agua? Sí, ¿no? Ya, correcto. Entonces veamos acá. Dice, el gobierno protege a industrias relativamente grandes que no pueden competir con productos extranjeros para evitar altos niveles de desempleo estructural. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el libre comercio? Ya con el libre comercio ocurre lo siguiente. ¿Cuáles son los aspectos positivos del libre comercio? Pues que nosotros vamos a tener acceso a mercados más grandes. Vamos a tener acceso a un mercado. Ok, ahorita te respondo a la pregunta. Aquí, por ejemplo, nosotros hablaríamos de los argumentos, un ratito, ya. Ok, entonces, ¿qué es lo bueno del Tratado de Libre Comercio? Que nosotros como peruanos podemos vender a países más grandes que el nuestro. ¿En materia de qué cosa? De nivel de compra, de poder adquisitivo. Tenemos otras culturas. También nosotros podemos expandir nuestro mercado. Pero ¿cuál es el aspecto negativo de ese libre comercio? Que justamente, cuando nosotros exportamos la mercadería a ese país que es más grande que el nuestro, entonces ellos también pueden exportar su mercadería a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Estas empresas chiquitas de Perú tienen que competir ahora también con esas empresas grandes que están en el exterior, que tienen mejor tecnología, que operan bajo economías de escala. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa mercadería ingresa a menores costos. Entonces, estas empresas tienen que competir con esos productos. ¿Y qué va a pasar ahí?
muchas empresas van a reducir su producción. Y cuando reducen su producción, efectivamente, pues se tiene que reducir costos también, porque se están reduciendo las ventas. Y una de las últimas opciones que tienes para aplicar en una empresa es el despido de personas, pero generalmente lo suelen hacer al inicio de este tipo de crisis. Correcto. Por eso que acá te dice que el gobierno busca proteger a esas industrias. ¿Para qué? Para evitar altos niveles de desempleo estructural. Y justamente ese desempleo estructural tiene que ver con qué cosa? Con el libre comercio. ¿Por qué? Porque estas empresas no van a estar en la capacidad de competir con empresas más grandes y con mejor tecnología o con tecnología superior. Ahora sí. Entonces, a ver, yo ahorita voy a terminar la clase, ¿ya? Y vamos a continuar con la segunda parte, ¿sí? Un minuto.